Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal Entrepreneur Mami. El día de hoy les quiero contar un poco sobre cómo ha estado la situación del regreso a clases en Canadá. Es un video cultural, lo estoy agregando en una playlist de mis videos en el canal que es acerca de cosas culturales. Pues pensé que podría interesarles cómo ha estado acá en Canadá los cambios de acuerdo al regreso a clases por lo del COVID y todo eso. Les cuento que tengo dos niños, una niña de 4 años y medio y un niño de 1 año y medio. Y mi niña entró a la escuela de Montessori el año pasado. El programa de Montessori creo que es un programa muy bueno para los niños. De los primeros años hasta los 6 años es como yo estoy eligiendo implementarlo con mi niña en un programa formal en una escuela. Así es de que en su escuela reabrieron. Normalmente tienen cursos de verano en la escuela, pero y el gobierno de Canadá reabrió o dio permiso a las escuelas de abrir para cursos de verano a partir de creo que julio. Sin embargo, esta escuela decidió pues prepararse mejor para el regreso a clases. La verdad es que ha estado muy bien cómo se prepararon para el regreso a clases. Al parecer todos los días cambian las reglas y bueno, pues algunas de las reglas son las que les voy a mencionar. Primero que nada nos hicieron firmar una forma en donde nosotros somos responsables y estamos de acuerdo en llevarlos y en seguir las indicaciones que nos marcan ahí. Es como que una adición al contrato de lo que habíamos ya firmado anteriormente. Segundo, al momento de que fuimos a conocer a la maestra, que eso lo hacen una semana antes, al entrar teníamos que llenar una forma. Por haber entrado yo a la escuela tenía que llenar una forma diciendo si tenía yo temperatura, si había salido del país en los últimos 15 días, si había estado en contacto con alguien que tuviera COVID, varias preguntas para poder entrar. Me checaron la temperatura con el termómetro que es como de láser, y igual a mi niña, las mismas preguntas, le checaron la temperatura, también que si había tenido tos o temperatura o había tomado algún medicamento las últimas 24 horas. La persona que nos recibió traía su careta, traía la que es de plástico, traía su tapabocas y traía guantes de plástico. Yo, para poder agarrar la pluma, antes de agarrar la pluma me puse el sanitizante o sanitizer, y mi niña traía su face mask y yo también. En este caso le puse a mi niña el face mask, la mascarilla, porque no sabíamos si iban a entrar muchos adultos, entonces yo quise evitar y tratar también de que ella se sintiera como los demás, porque todas las iban a traer y no iba a haber niños, nada más íbamos a ir a visitar al salón. Entonces ya llegamos al salón y la niña empezó a ver todos, sus maestras pues no la saludaron, pero iban a saludarla con un toquecito en los pies, con los zapatos. Esa iba a ser la forma de saludarse ahora, tratando de tener algo cercano con los niños. Me pareció eso una buena idea y algo que los iba a hacer también reír al momento de entrar. Ya estando en el salón y todo, nos indicaron dónde iba a estar el COVID, y cada cubículo de los niños estaba separado, por decir, estaba el COVID de mi niña, 2 vacíos y luego el de otro niño, y así. En esta ocasión creo que lo hicieron así por el hecho de que, una, por lo del COVID, y 2, porque el año pasado eran 25 niños y ahora se redujo el alumnado a 8 niños solamente, lo cual me pareció bastante intrigante porque pues normalmente son pues no sé, yo esperaba más niños, al menos no sé, 10 o 15,
a trabajar en las mismas mesas, pero por ser 8 niños iban a poner nada más 4 mesas y iban a poner a cada niño uno de un lado y el otro del otro extremo. La mesa medía, yo creo, aproximadamente entre 1 metro y 2 metros. Entonces iban a tener suficiente distancia. Anteriormente ponían sus botellitas de agua en una sola bandeja, todas juntas de todos los niños. Ahora iban a tener una canastita para que ellos pusieran su botella de agua y pusieran sus lápices o material con el que iban a trabajar, tijeras, resistol. Entonces cada cosa iba a ser individual y cada niño iba a tener su bandejita con sus utensilios o sus herramientas para trabajar. Iban a estar limpiando cada 2 horas y a la hora de que ellos tomaran la siesta tienen unos catrecitos que les ponen para que duerman la siesta. Nos dijeron que no iban a poder llevar su cobijita y su muñequito con el que se duermen. Sin embargo, nos dijeron que cada día las reglas estaban cambiando. Así es de que ayer martes, 8 de septiembre, no llevó su cobijita, pero el día de hoy me dijo: mami, se te olvidó, mi niña me dijo, se te olvidó llevarme la cobijita y tuve frío cuando me tomé mi siesta. Así es que dije, pues es que a mí me dijo tu maestra que no se debía de llevar la cobijita. Le pregunté, ¿ha habido otras amiguitas que hayan llevado cobijita? Y me dice sí. Ok, entonces voy a llevarla hoy y vamos a ver qué nos dice la maestra. La llevé y nos dijo la maestra que sí, que estaba bien, que podía llevar su cobijita. Entonces ya al menos me sentí un poco más tranquila que va a poder llevar la cobijita. No tan tranquila porque yo sé que las cobijitas y cualquier objeto que lleves desde casa puede traer gérmenes o lo que sea, pero bueno, son niños y necesitan algo con los que se sientan pues relacionados con lo que, no sé, más cómodos o algo de casa que puedan sentir que no están tan solos o algo así, algo que los recuerde a casa. Si por algún motivo los niños les da alguna gripita o están estornudando o tienen tos, no pueden ir a la escuela. Y en caso de que los maestros o las maestras vean algún síntoma relacionado con lo del COVID, los van a aislar y van a comunicarlo, y es probable que si es algo realmente relacionado con el COVID, es probable que vayan a decirles a todo el grupo que no vayan a la escuela durante cierto tiempo. A la hora de la siesta nos dijeron que iban a estar limpiando todos los muebles y todo lo que hayan tocado los niños. Entonces, sí nos hicieron sentir bastante cómodos. Creo que va a ser más trabajo para las maestras, aún y que ahora tienen solamente 8 niños. Creo que sí va a ser bastante trabajo. Esperemos que les vaya bien y que no tenga ningún problema. Yo le pido a Dios todos los días. Créanme que ha sido una decisión bien difícil llevarlo a la escuela con esta situación. Yo creo que aparte de lo que es el COVID, también tenemos que tomar en cuenta las actitudes y el comportamiento de nuestros niños. En el caso de mi niña ha tenido... Mi niña fue hija única por 3 años, estuvo en casa 3 años, apenas la llevé el año pasado, a los 3 años y medio, a la escuelita, y es muy sociable, a ella le gusta mucho convivir. Sí extrañó bastante lo que es la escuelita y a sus amiguitos, me mencionaba todos los días que extrañaba a su amiguita y así, me decía los nombres y todo. Entonces yo creo que sí le hace falta ir y tener esa convivencia, ver a otras personas y también aprender. En la casa yo les voy a mostrar un video que pronto voy a estar subiendo sobre cómo he estado tratando de reacomodar las cosas en casa para poder manejar el mismo sistema Montessori, y que en caso de que Dios no lo quiera, algo pasara y no pudieran ir a la escuela por alguna razón, yo voy a tratar de implementar el mismo método aquí en Montessori, y también estoy tratando de hacerlo con mi niño de 1 año y medio. Si este video lo subo después de que grabe el otro video, voy a ponerles el link aquí arriba. De lo contrario, probablemente lo agregue también en la descripción más tarde.
¿ok? Este video va a ser en inglés. Si están interesados en este video de cómo voy a reacomodar aquí la casa o lo que es el área de juego, díganme y les agrego los subtítulos en español para que ustedes también puedan verlo. La otra cosa o el otro cambio que vi en la escuela fue que si al entrar ya no íbamos a poder dejar a los niños hasta el salón como lo hacíamos antes, solamente tenemos que dejarlos antes de siquiera entrar a la escuela. Entonces solamente nos quedamos en el marco de la puerta. Hay otra puerta, es como una salita de 4x4 y ahí, yo creo que más chiquita, ahí es en donde nos hacen las preguntas de monitoreo de cómo ha estado la niña, si tiene algún síntoma o así, y de ahí pasa. Mi niña tiene 4 años y medio y no lleva mascarilla. No creo que sea apropiado y no es recomendable para niños menores de 6 años que usen mascarilla. Sí, y más, bueno, o sea, sí la usamos cuando vamos al súper o algo, sí se la pone, pero en la escuela son bastantes horas como para que ella vaya a hacerlo. A la hora de que vayan al playground, también van a limpiar cada área y solamente van a ir al playground o al parquecito, a los juegos, al receso, solamente van a ir los niños de su salón. No va a estar mezclada con otros niños como antes, que salían todos al mismo tiempo. Entonces de alguna forma va a estar en esa burbujita de 8 niños todo el tiempo. El chequeo va a ser diario, el chequeo de salud, y al momento de entrar, anteriormente yo la acompañaba hasta donde estaba su cubículo, le ayudaba a poner su chamarrita o su impermeable, suéter, lo que sea en su cubículo, su mochilita, le daba la botella de agua a la maestra o a ella al entrar, y ahora ella tiene que hacer todo. Aquí en Canadá es muy común que en las casas no se utilicen los zapatos adentro de las casas, entonces en las escuelas tienen que llevar un par de zapatos para usar adentro y el otro par de zapatos para usar fuera del salón, que es cuando van a jugar o cuando van a salir o así. Entonces se supone que dejan los zapatos en la escuela. No estoy segura si los zapatos se deben de dejar en la escuela en esta ocasión, porque ayer me mandaron todo a la casa, entonces no estoy segura al respecto. Aquí en Canadá son muy herméticos los maestros. Yo estaba acostumbrada, yo fui a guardería desde creo que el año y medio de edad, entonces a mi mamá le daban un reporte con una tarjetita con caritas en si había comido bien, si había comido mal. En Canadá realmente no nos dicen nada, solamente reciben a los niños, van, regresan. El año pasado yo les preguntaba cómo estuvo, comió bien, durmió bien. Ahora como todo es más hermético por la situación, pues solamente le veo los ojos a la maestra, le digo tuvo buen día, me hace alguna señal con la cabeza o la escucho y ya, es lo único que pregunto. Gracias a Dios mi niña ya se comunica un poquito mejor, entonces ya me puede decir si durmió, si fue al baño, qué fue lo que hizo, qué fue lo que comió. Pero lo que he notado es que como regresa muy cansada, pues no me cuenta todo. Entonces sí se queda con algunas cositas, y ayer, por ser el primer día, como que sí resintió el cambio. Yo creo que fueron varias cosas lo que resintió. Una, que hay muchos menos niños. Dos, que las maestras, una de ellas es diferente. Antes tenía 3 maestras, entonces una es diferente. Al parecer no van a poder cantar, no estoy segura de eso, pero sí hay cambios de acuerdo a lo de la pandemia. Entonces cualquier comunicación con el papá, tenemos una aplicación por la cual nos mandan mensajes los maestros para hacernos saber algo, y en caso de que sea muy necesario hablar en privado con el padre de familia, pues tal vez se vaya a hacer una videollamada o algo así. Gracias a Dios también por los medios electrónicos que nos han hecho más fácil esta pandemia en ese sentido. Y al momento de que hay más papás en la entrada o en la salida que vas a recoger al niño, se hace una fila por la banqueta de aproximadamente 2 metros
entre cada padre de familia y el niño, o entre cada padre de familia si vas solamente a recoger. Y pues el adiós, el beso y el abrazo se lo das en el carro para que cuando ya entre a la escuelita ya no haya tanto contacto y ya pueda ir más libre. Al momento de que llegan, y esto era desde el año pasado, siempre que llegan al salón, lo primero que les dicen o lo primero que hacen es ir a lavarse sus manitas con agua y con jabón, y luego ya empiezan a usar algún material que ellos elijan. Estas son las modificaciones que les quería contar del programa en el que mi niña está llevando la escuelita aquí en Canadá, y esto es cómo se está manejando en preescolar o en kinder, que es el equivalente a nivel Montessori en casa. Pues nos ponemos en manos de Dios. Nosotros estamos aquí en Canadá, estamos solos, no tenemos familiares, ocupamos un poquito de ayudita en ese sentido de lo que es la escuela. Hay muchos padres de familia que también los están enviando a la escuela porque ellos necesitan ir a trabajar y tampoco tienen a quién dejárselos para que se los cuide. Yo aquí estoy en la casa, afortunadamente cualquier cosa yo puedo estar con mi niña en cualquier situación. Entonces, en caso de que haya algún movimiento, ella puede regresar más bien a estar aquí conmigo. Espero que este video les sea de ayuda, o tal vez les sirva para sugerencias que pueden implementar en las escuelas en algunos países en donde todavía no reabren las escuelas. Y esto es lo que estoy viendo yo aquí en Canadá que están haciendo, y yo creo que son buenos cambios y creo que es para bien de todos, no nada más de los niños, sino de la comunidad y de las familias. Si te gustó este video, por favor, no olvides de darle un like y de darle clic en el botón de suscribir para más videos, tanto culturales, de recetas o de cómo trabajar desde casa. Nos vemos muy pronto. Bye bye.